¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. Mi vida ha sido alcanzada por Dios. Un saludo en los corazones de Jesús y María. Mi nombre es Efraín Alberto Medina Vaca y el de mi esposa Lutari Gutiérrez Cuellar. Hoy queremos contarles a ustedes un poco de nuestro testimonio, de cómo Dios ha alcanzado nuestras vidas, de cómo Él siempre ha estado presente en nuestra familia y en nuestros hijos, de cómo Él siempre nos ha protegido y nos ha acompañado. Pero antes de continuar, vamos a hacer una pequeña oración, para lo cual pido que se dispongan para ello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, hoy te queremos dar gracias por el don de la vida. Te queremos dar gracias, Señor, porque nos ha regalado este nuevo día. Te pedimos, Señor, que selles con tu sangre preciosa este lugar, que selle los medios por los cuales se va a transmitir este programa. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que disponga nuestra mente, nuestro corazón, que coloque en nuestros labios las palabras que tú quieres transmitir a quienes escuchen este testimonio. Para ello, Señor, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu con sus dones para que abran los ojos y los oídos del alma, para que estas palabras, Señor, lleguen a sus corazones y que sean palabras de fe y de esperanza. Señor, tú lo eres todo, contigo todo es posible. Tú puedes transformarlo todo, Señor, nosotros no somos nada. Utilízanos, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Buenas tardes. Comenzaré por contarles que nuestra relación lleva 33 años y gracias a Dios y por la bendición y por la gracia de Él, 25 años de feliz matrimonio. Tenemos 3 jóvenes muy valiosos como hijos y 2 bellos nietos que han sido la felicidad de nuestro hogar. Empezaré por contarles cómo ha sido mi vida desde la adolescencia. Cuando tenía 15 años, mis padres se separan y esto me confunde un poco, porque no entendía cómo ellos, con sus principios y valores, ya que eran docentes y eran supuestamente católicos, no pudieran entenderse. Pero después comprendí que la razón había sido porque ellos no tenían a Dios en sus vidas, no lo tenían como el centro principal de su matrimonio, no aprendieron a reconocer sus errores y a perdonarse el uno al otro. Y esto obviamente generó esa separación. Esto afectó un poco mi vida en la adolescencia, pero gracias a contar con el apoyo económico de ellos y contar con mis hermanos mayores, quienes con su ejemplo y dedicación me motivaron a continuar estudiando, logré terminar mi vida profesional. Allí, pues en mi casa, recibí la educación de mis padres, que nos enseñaron los principios básicos de la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la colaboración, pero no era un hogar católico practicante. Éramos católicos, pero no frecuentábamos la misa. Éramos católicos, pero no rezábamos el rosario. Éramos católicos, pero ocasionalmente comulgábamos. Entonces, aunque recibimos los sacramentos parcialmente, pues no éramos verdaderos católicos. Ya terminada mi vida profesional, ya estaba ubicado en Bogotá y vivía con mi mamá y con mi hermana, ya que mis hermanos mayores habían salido ya del hogar a organizarse con sus familias. Luego, pues buscando trabajo, me trasladé al municipio de Florencia y me vinculé con la gobernación de Caquetá. Estando en Florencia, conozco a la que hoy es mi esposa, a Lutari, que la tengo aquí a mi lado, y con ella hubo mucha comprensión y entendimiento. Cuando la conocí, ella tenía una niña de 1 año y vivía con la mamá, a quien admiraba mucho porque era muy devota, era muy cercana a Dios.
Bueno, yo vengo de una familia católica. Mi mamá era una persona de rosario diario, de Eucaristía dominical. Era sagrada la Eucaristía para nosotros. Ella hacía muchas novenas, era muy devota a todos los santos y nos enseñaba. Pero era más como algo para nosotros, era ser católicos por tradición. Mi papá, él no era una persona que estuviera mucho en la iglesia, en la misa, pero con su trabajo, con su dedicación, él era campesino y se dedicaba a trabajar fuertemente para llevar el sustento al hogar, pero con esa humildad de él y con su manera de ser con nosotros y con mi madre, nos pudo mostrar el mejor rostro de Dios, tanto a mí como a mis hermanos. Yo soy la menor de 5 hermanos, y en nuestro hogar faltaban mucho los recursos económicos, vivíamos con lo básico necesario, pues con el trabajo de ellos. El estudio para nosotros era un lujo y mi madre, gracias a que ella era pues muy pegada a Dios, él le ayudó y pudo darme estudio hasta el grado 11 y me decía siempre que ella quería que yo fuera profesional, pero que tenía que hacerlo por mis propios medios porque ellos económicamente no podían hacerlo. Por esa razón, cuando terminé mi bachillerato, tuve una oportunidad laboral para ir a trabajar en Florencia y me trasladé allá. Allá empecé a trabajar, me pude vincular con la universidad y empecé a hacer mi carrera profesional. En ese proceso, por cosas de la vida y porque iba pues de un pueblo como tan pequeño, sin experiencia, me dejé llevar por el mundo, por los amigos y al final resulté a mis 23 años, era madre soltera. Pero esa niña para mí fue como ese motor y esa fuerza que me daba para seguir luchando, para seguir trabajando, para salir adelante con ella y con mi mamá, que era la que me acompañaba, ella era la que me ayudaba con el cuidado de la niña. En ese tiempo el Señor colocó en mi vida a este hombre que hoy es mi esposo y mi compañero de camino. Cuando nos conocimos mi hija tenía 1 año y él la aceptó y empezó a ser como ese papá para ella. Sí, fue una relación, ya ha sido una relación de mucho entendimiento, mucha comprensión, de mucho respeto. Pero sin embargo, cuando comenzó nuestra relación, no teníamos a Dios presente. Nosotros trabajamos cada uno por su lado, pero siempre buscábamos, siempre era la comodidad, el placer, la diversión, estar con los amigos y llevar una vida de novios. Ya cuando termina mi trabajo en el Caquetá, me traslado al municipio de Neiva y aquí ya pues la relación empieza a flaquear porque ya estamos a distancia, entonces yo la visito y ella me visita, pero ya no hay esa intimidad que había antes. Entonces ella, después de 2 años resolvimos entonces ya organizarnos y vivir en unión libre. Ella trae a su niña y luego de 1 año ella queda embarazada de la segunda niña y ya esto nos alegra el hogar nuevamente y empezamos a trabajar cada uno para que no les faltara nunca la comida, el vestido. Y luego se presenta el tercer embarazo, entonces es cuando pensamos seriamente en el matrimonio por la iglesia, porque pensamos que esto nos daba tranquilidad espiritual, pero no le dimos la importancia que tenía el matrimonio para la educación de nuestros hijos como debiera ser, ya que tampoco él estaba presente en primer lugar, pero no estaba en primer lugar. Nosotros estábamos preocupados, era por conseguir vivienda, por tener vestido, por tener comida, por tener comodidades, por tener diversiones. Íbamos ocasionalmente a misa y nos ateníamos a la educación que pudieran dar en los colegios católicos donde estaban nuestros niños. Además, por el trabajo, pues ellos permanecían en manos de terceras personas, quienes influyeron en su educación, y esto fue un error.
Sin embargo, nosotros les inculcamos a ellos los principios también de la responsabilidad, del respeto, de la honestidad, de la colaboración. Y así fueron creciendo. Pensábamos que éramos una pareja pues ideal, que no teníamos inconvenientes, como nunca los tuvimos en el aspecto de la relación, digamos, siempre fuimos felices, pero faltaba algo importante, que era la presencia de Dios en nuestras vidas, porque más adelante, cuando ellos crecen, entonces empieza a surgir los problemas de la adolescencia, ya ellos no tienen esa confianza en uno, le creen más a los amigos que a los consejos que uno pueda darles. En esta época también empiezan a presentarse en el hogar los problemas de la pérdida de los parientes. Mueren unos parientes cercanos, que nos entristece mucho en el hogar. También tenemos la aparición de enfermedades, y sumado a esto también el estrés que ocasiona problemas laborales por conseguir más trabajo, y esto también nos indispone. Cuando sumado a esto surgen los problemas de la adolescencia de nuestros hijos, observamos que se nos salen de control y que es difícil ya que ellos confíen en nosotros. Allí, en ese tiempo en que ya empezamos a ver que vienen los problemas, porque vemos que nuestros hijos ya están como saliéndose de control, como le decía mi esposo, empezamos a darnos cuenta que esa familia perfecta que nosotros creíamos tener no era así, que esa familia perfecta no existía, que teníamos muchas fragilidades. Empezamos a darnos cuenta que ya nuestra relación como pareja, que había sido muy buena, porque para gloria de Dios nunca había habido entre nosotros ningún inconveniente, nunca infidelidades, ni alcohol, ni ningún tipo de vicios, ni maltratos físicos, aunque sí teníamos un inconveniente, que era que de pronto con las palabras, pues aunque no eran agresivas, pero sí ciertas veces de pronto no se decían las cosas de la manera correcta, y eso pues causaba dolor tanto en nosotros como en nuestros hijos, sin darse uno cuenta, porque desafortunadamente uno no piensa lo que dice y causa una herida que después es difícil poder sanarla, que queda ahí ese dolor. Mi esposo estaba como muy metido en su trabajo, porque tenía muchas responsabilidades, entonces él se refugiaba en eso, pero yo era la que más me daba cuenta de lo que estaba pasando. En medio de ese ambiente difícil, que ya los hijos no querían compartir con nosotros, sino que cada uno quería estar por su lado con sus amigos, porque desafortunadamente nosotros no habíamos creado con ellos esos lazos de confianza para que ellos nos contaran lo que les estaba sucediendo. Entonces ellos lo hacían con sus amigos y se iban, preferían estar con ellos. Allí, en medio de ese ambiente, pues ya la hija mayor termina su carrera y sale del hogar, porque se va pues a ejercer su profesión, y también ya hace su propia vida. La segunda hija también se va, más o menos con 6 meses de diferencia, se va a otra ciudad a iniciar sus estudios universitarios, y en casa quedamos con el hijo menor. Fue una época difícil, porque para nosotros pues la ausencia de ellas, se notaba el vacío en el hogar, a pesar de que no había como esa confianza entre nosotros con ellas, pero siempre compartíamos. Desafortunadamente no compartíamos lo más importante, que era la oración, porque no la hacíamos, no hacíamos rosario. A Eucaristía íbamos muy de vez en cuando, ya después íbamos los domingos, pero más por cumplir. Bueno, ellas se van y quedamos con nuestro hijo. Nos damos cuenta que él también ya desde hacía algún tiempito venía con problemas de comportamiento, de rebeldía, el rendimiento académico iba bajando, y a nosotros pues eso nos afectaba bastante, porque empezamos a ver que él ya se iba como perdiendo, y que sobre todo no podíamos controlarlo, porque como decía, los amigos eran lo más importante. Empiezo yo a buscar y a
a preguntarme y a sentir como también como esa culpa de que había hecho mal, porque lo que siempre habíamos tratado de hacer lo mejor para ellos, de darles lo mejor, de inculcarle ciertos valores, nos dimos cuenta que realmente lo que faltaba era que hubiéramos colocado a Dios como el centro de nuestra vida, como el centro de nuestro hogar, y lo mismo de haberles enseñado a ellos eso, porque pues ya ellos también estaban apartándose y estaban como dejándose llevar por el mundo. Y en medio de ese dolor, esa tristeza, porque yo veía como mi hijo sufría en su rebeldía, también pues mis hijas también tenían sus inconvenientes, y pues uno de madre siempre los escucha y sabe, el corazón de madre le dice a uno qué está pasando con cada uno. Entonces empiezo yo en esa búsqueda, a buscar acercarme más a Dios en la oración, porque permanecía mucho tiempo sola, porque mi esposo en el trabajo, mi hijo se iba con los amigos, las otras hijas ya no estaban, entonces tenía yo ese tiempo, y le doy gracias a Dios porque en ese tiempo el Señor ya me hablaba a mi corazón y me decía que tenía que buscar esa ayuda, pero pues obviamente yo la buscaba donde no era, porque incluso hasta estuvimos buscando psicólogos, y pues el mejor psicólogo es Dios, si no lo estábamos buscando. Cuando ya empecé a ser más frecuente en la oración, a ser más frecuente en la Eucaristía, en alguna oportunidad voy a un congreso católico que se estaba realizando por parte de una parroquia. Allí el Señor me habló a través de un santo sacerdote a quien quiero muchísimo y por quien oro todos los días, porque fue a través de él que el Señor me llamó a buscarlo, a encontrarme más con él. Y cuando yo le comentaba a él lo que sucedía en mi casa, lo que sucedía conmigo, lo que sucedía con mi hijo, él me decía que primero tenía que sanarme yo, que tenía que ayudarme yo para poder ayudarlos a ellos. Y me decía lo que dice Mateo 15:14, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Efectivamente, yo no podía ayudar a mi hijo si la primera que necesitaba de Dios era yo. Y él me habló en ese momento de un retiro y me decía, ve y busca en esta dirección. Me dio la dirección del lugar donde se inscribían para los retiros, y me dijo que un retiro de jóvenes en la comunidad de Lazos de Amor Mariano. Entonces yo decía, bueno, pero un retiro de jóvenes, y yo ya a mi edad, yo ya tengo más de 50 años, ¿yo qué voy a hacer allá? A mí me daba pena, me daba miedo, me daba temor, duré muchos días sin ir a averiguar por qué, porque lo pensaba que eso no, que yo no podía hacer eso. Pero ese es el enemigo, ese es el demonio, que cuando uno quiere buscar a Dios, entonces coloca en su mente pensamientos que no son, coloca temor, coloca preocupación, miedo, vergüenza, de todo, para que uno no lo busque. Y bueno, finalmente yo seguía pidiéndole al Señor, porque cada vez yo veía a mi hijo peor y el dolor era más grande. Finalmente fui, por gracia de Dios pude vivir ese retiro, y fue lo mejor que pudo haber pasado en mi vida, porque allí en ese retiro pude encontrarme con Dios, pude encontrarme con ese amor que siempre había estado conmigo, con ese Dios que siempre había estado en mi familia, con ese Dios que siempre me acompañaba desde niña, y que yo lo tenía ahí como a un ladito, pero no lo había colocado en el centro de mi vida. Ahí encontré el amor de Dios a través de cada misionero que nos hacían las charlas, que nos atendían en el retiro. Ahí encontré ese amor maternal de María, sentí ese abrazo de María. Y hubo una práctica muy hermosa que fue realmente como lo que marcó, pues además de muchas, porque son muchas cosas hermosas que se viven en el retiro, un momento donde la Virgen María le da a uno un mensaje, y ese mensaje que a mí me dio fue un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de confianza en el Señor, de que si yo iba de la mano de ella, de la mano de la Virgen María y de la mano de nuestro Señor Jesucristo, podía salir de todos los problemas que yo tenía, iba a poder aliviar todo ese dolor que había en mí. Pero obviamente necesitaba que yo pusiera de mi parte, yo tenía que empezar
un proceso de conversión. Y allí en ese momento pues logré poder tomar esa decisión, porque realmente es algo que tiene uno, el amor de Dios es tan grande que para uno aprender a amar y a dejarse amar de Él, tiene uno que tomar esa decisión. Empecé ese proceso. Fue hermoso ese retiro. Al tercer día ya no me quería venir de allá, cuando inicialmente no quería ir. Y llegué, seguía orando, pero yo me sentía pues un poco sola, porque mi esposo de pronto no le parecía que eso era importante. Y yo inicié el proceso de consagración. Al principio yo iba a las reuniones, mi esposo iba, me esperaba afuera, o iba y me dejaba y después me recogía. Pero después de una semana más o menos, bueno, iba apenas iniciando el proceso, un día él decidió acompañarme, y allí el Señor hizo más cosas en nuestra vida. Sí, por gracia de Dios se presentó esa oportunidad de poder continuar con las lecciones de San Luis Griñón de Montfort, que eran las que en ese momento estaba recibiendo la charla mi esposa en la comunidad de Lazos. Entonces logré vincularme a esas reuniones, a esas charlas, y en el transcurso de esta formación me fui conociendo más a María, fui conociéndome a mí mismo, conociendo a Dios, conociendo el amor de Él, y Él fue transformando mi vida poco a poco. En esos momentos, esas lecciones y esas prácticas fueron ablandando mi corazón endurecido y entendiendo más del amor de Dios, aprendí a valorar más a mi familia, a mis hijos, y a reconocer los errores que había cometido. Yo pensaba que con la formación recibida en los colegios y en los grupos de oración a los cuales asistían en la parroquia era suficiente, pero allí pude reflexionar y pude darme cuenta de que no era lo correcto. Y cuando voy al retiro programado para este momento de las lecciones, me encuentro también conmovido por los mensajes que recibía de la Virgen, donde ella me daba una luz de esperanza y unas promesas de que la conversión iba a llegar a toda mi familia. Entonces anhelaba mucho que mis hijos pudieran estar en esos retiros, para que ellos conocieran de Dios, conocieran del amor de Él y de cómo Él transformaba nuestras vidas, y reconocieran también sus errores, para poder hacer un camino de perfección, de conversión perfecta. Bueno, continuamos mi esposo es el retiro, y continuamos el proceso para la consagración. Finalmente nos consagramos, y fue un día muy hermoso, porque siente uno ese amor de Dios, siente uno esa luz de esperanza, y es una felicidad que no sé, como que no se puede describir. El sentirse uno más amado por Dios, y el sentirse uno que uno ha podido abrirle el corazón y dejarlo a Él que entre en nuestra vida, en nuestra familia, de que ya no está uno solo, sino que va de la mano de la Virgen María, que va de la mano de nuestro Señor Jesucristo, y que con Él uno puede lograrlo todo, porque todo lo que uno le pide a la Virgen María en oración, ella intercede, y nuestro Señor Jesucristo a ella no le niega nada, porque ella es su madre. Fue algo hermoso. Ahí continuamos. Ya una vez consagrados, pues no quisimos quedarnos ahí, porque el Señor en nuestro corazón nos llamaba a servirle, y que además nosotros pues teníamos el propósito de continuar para que también nuestros hijos pudieran superar esas dificultades, como digo, especialmente el hijo menor que estaba muy alejado de Dios. Cuando nosotros terminamos la consagración y seguimos ese proceso ya de hacer nuestras prácticas diarias, nuestro rosario diario, la Eucaristía, las visitas al Santísimo, que es esa vida de oración lo que le da a uno la fortaleza para uno seguir, entonces ya encontrábamos por parte de él mucho rechazo y críticas,
pero sabíamos que en este camino eso era normal, porque cuando uno quiere seguir al Señor, es lo primero que encuentra, críticas, se encuentra persecuciones, se encuentra de todas esas cosas, porque pues obviamente el enemigo no quiere que uno siga al Señor, pero ese espíritu de oración y esas prácticas nos daban a nosotros la perseverancia para poder continuar. Entonces iniciamos o continuamos en la comunidad del proceso para hacernos misioneros, y por gloria y de Dios y para la gloria y honra de Él, el día de hoy pues somos misioneros de la comunidad. Ya llevamos 4 años, pertenecemos a la misión Música Matrimonios y bueno, estamos felices, pero nosotros continuábamos allí en la lucha, porque pues sabemos que estas cosas son lucha espiritual, no es lucha con seres de carne y hueso, sino con espíritus. La oración seguía. Nosotros pues no somos los esposos perfectos, no somos el hogar perfecto, porque el hecho de que hayamos hecho el retiro y que nos hayamos consagrado no quiere decir que ya seamos perfectos, pero por la gracia de Dios podemos ir solucionando todos los inconvenientes. Continuábamos en ese proceso pidiéndole al Señor y con la plena confianza de que Él iba a sacar a nuestro hijo de eso que estaba viviendo. Y efectivamente el Señor hizo la obra. Él permitió, para la gloria de Dios, que Él pudiera hacer el retiro. Se presentaron muchas cosas, pero finalmente el Señor lo permitió, porque eso sabemos que es solamente obra de Él, solamente Él pudo haberlo hecho. Él vivió el retiro, empezamos a ver en Él los cambios de su actitud, ya el comportamiento, ya había más respeto, de pronto más comunicación, no como la que uno esperaba, pero las cosas se iban dando. Y finalmente pues el Señor, como Él no se deja ganar en generosidad, Él permitió que además de que nuestro hijo viviera el retiro, lo llamó a su servicio, y para la gloria de Dios el día de hoy Él está en una comunidad religiosa, está preparándose para ejercer el ministerio del sacerdocio. Estamos muy agradecidos con Dios porque hemos recibido muchas bendiciones, hemos recibido la presencia de Él en nuestras vidas. Por eso estamos muy agradecidos con Dios. Oramos todos los días para que Él siempre incremente esa vocación, y siempre insistimos en que Él tenga esa esperanza y esa fe. Quería comentar que también pues mis hijas, para la gloria de Dios, ellas ya también tienen sus propios hogares y están pues con el sacramento del matrimonio. Cada una, pues como le comentábamos anteriormente, tenemos 2 nietos y bueno, seguimos en la lucha, seguimos orando, y también nuestra tarea pues es continuar de pronto eso que nosotros no hicimos con nuestros hijos, tratar de enseñarles a nuestras hijas para que ellas le den a sus niños, a nuestros nietos, esa educación desde pequeños que nosotros no le dimos a ellos, aunque como dije anteriormente, tratábamos de hacerlo mejor, pero no lo hacíamos con Dios, que era lo más importante. Bueno, ya para terminar, entonces vamos a hacer una oración final, dándole gracias a Dios y pidiéndole por todos nosotros y por todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos darle gracias por este momento que ha permitido. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu a cada una de las personas que están escuchando este testimonio. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Y a las personas que tú has permitido, Señor, que puedan nutrirse de estas palabras que tú nos has regalado para transmitirles. No tengan miedo. Esa es la frase que el Señor siempre nos dice en su santa palabra. No tengan miedo de abrir el corazón. No tengan miedo de dejarse amar por Dios. No tengan miedo de dejarlo entrar a Él y de tomarse de la mano de la Virgen María, porque con ella todo es posible. El Santo Rosario es el arma más poderosa
para poder alcanzar de nuestro Señor Jesucristo todas nuestras peticiones, porque el Señor a ella no le niega nada. Yo les digo hoy a los papás que tienen problemas con sus hijos, porque también, tal vez así como nosotros, que nos dejamos llevar por el mundo y más de estar pensando solamente en adquirir bienes materiales y que no le dedican tiempo a sus hijos por estar en el trabajo. Muchas veces estando en casa se dedica el tiempo a la tecnología, a la televisión, a las redes sociales. Yo quiero decirles que ese tiempo es el tiempo que hay que dedicarle a los hijos, que ese tiempo es el tiempo que hay que dedicar a Dios en oración en familia. La familia que reza unida permanece unida. Que no se dejen llevar por todo lo que el mundo ofrece, de las distracciones. Y ahora en este tiempo de confinamiento que estamos viviendo, que hay de pronto hogares donde hay maltrato, donde hay conflictos, donde no se soportan el uno al otro. Es el tiempo para hacer de nuestros hogares ese hogar de Nazaret, para dejarnos guiar por San José y la Virgen María, que son nuestro mejor ejemplo, para dejarnos guiar por Dios y por el Espíritu Santo, para que sea Él quien nos guíe, para que sea Él quien transforme nuestras vidas. Solamente si nosotros nos decidimos a abrirle el corazón y a dejarlo entrar en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Buena tarde.